Cuando vivimos conforme al plan de Dios. Tenía 12 años de edad. Siempre me sentaba en la segunda banca y en el primer asiento del pasillo. Ese domingo predicó una hermana y no recuerdo bien lo que dijo. De hecho, no recuerdo nada de lo que dijo, salvo cuando hizo el llamado. Eran como 7 pasos hasta el altar. Fui directo al altar, me arrodillé y le pedí al Señor que me salvara. Cuando vine a ver, tenía a 5 amigos de la escuela dominical a mi alrededor y oraban que fuera salvo. Pero recuerdo haber pensado, muy bien, Señor, soy salvo, ¿y ahora qué? Y nadie me dijo nada más al respecto, nada acerca del futuro, nada. Luego comencé a pensar, Señor, ¿me salvaste al fin y al cabo? ¿Para qué? ¿Para qué me salvaste? Luego comencé a orar y pensé, bueno, Señor, quizás tienes algo que quieres que haga. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta y comenzara a aprender y a leer la Biblia. Dios tiene un plan, una voluntad para todos sus hijos. Vayamos por un momento a Colosenses y deseo que leamos desde el versículo 9 hasta el 12. Y deseo que escuche con mucha atención este mensaje. En el versículo 9, Pablo escribe a los colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que pensó que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida? Quizás en el momento en que aceptó al Señor pensó, eso es todo. Fue bautizado, se unió a la iglesia y ha estado viviendo y ya. ¿Le han dicho alguna vez que Dios tiene un plan para su vida? ¿Cuál es su voluntad? Mire, deseo asegurarme de que lo capte bien. Aquello que Dios aprueba y determina llevar a cabo concierne a las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer en nuestra vida. Dios tiene una voluntad y un plan para usted. No importa qué edad tenga, ni de dónde venga, ni cuál sea la situación, Dios tiene un plan para su vida. Nunca escuche a alguien que le diga que usted no es importante. Cada vez que alguien le mire y diga que usted no es importante, ve a la cruz y diga, le diré por qué soy importante. Él murió por mí. No solo murió por mí, sino que murió por todos. Pero todos somos importantes. Así que, ¿ha pensado en que Dios tiene una voluntad para su vida? Dios conoce todo su trasfondo, todo lo que usted sacaría a relucir y diría, pues Dios no podría usarme, ni hacer esto ni aquello. Dios lo sabe todo de usted. Lo conocía aún antes de nacer. Él tiene una voluntad y un plan para cada quien. Lo trágico es que la mayoría de la gente nunca pensaría en eso, nunca se lo han dicho, nunca lo han pensado, que Dios tiene un plan especial para su vida. Así es. Pues, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Lo que deseo pedirle que haga es que escuche con atención, porque hay 3 aspectos de su plan. Pensémoslo a la luz de esto. En primer lugar está la voluntad predestinada de Dios. Se refiere a las cosas que Él hará. Su voluntad predestinada se llevará a cabo y nada puede interferir con ella. No importa lo que pase en el mundo, todo está predestinado por Dios. Esta es su voluntad primordial y soberana, mediante la cual actúa en el mundo en general y en nuestras vidas en lo personal. Es irresistible, incambiable e incondicional. O sea, su voluntad predestinada no puede cambiar. Pase lo que pase o quien sea, no puede cambiar. Y un buen ejemplo de su voluntad predestinada es la cruz.
Dios predestinó la muerte de Cristo antes de crear el mundo. Él no comete errores. Su voluntad predestinada no podemos hacer nada al respecto. Solo estamos aquí. Luego está su voluntad moral. Mucha atención, esto se aplica a cada uno de nosotros. Vayamos a Éxodo, capítulo 20. ¿Y sabe lo que dice? Escuche, no matarás. Punto. No cometerás adulterio. Punto. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo y posesiones. Esto es solo parte. Esto es parte de su voluntad moral. Luego, Tesalonicenses 4. Esto es parte también de su voluntad moral. Escuche esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Luego, escuche lo que dice. Esta es su voluntad moral. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Escuche bien, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, llevar una vida santa, que os para ser específico, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles no creyentes, que no conocen a Dios. Esto es parte de la voluntad moral de Dios. Tenemos los 10 mandamientos y los identifica de manera específica en este capítulo de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la ley del Dios vivo. No importa lo que pensemos, es indiferente a qué grupo pertenece, de dónde viene o lo que sea. Es una ley moral de Dios, por la cual todos daremos cuenta por el modo en que reaccionemos. Y hoy por hoy hay gente que quiere defender cosas de toda índole. La Biblia dice que os apartéis de fornicación, que cada quien debe saberse manejar, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no son creyentes, que no conocen a Dios. Cada creyente conoce a Dios mediante Jesucristo. Vivimos bajo la ley moral de Dios para abstenernos de inmoralidad sexual, que es causante mayor y primordial de pecado, maldad, vileza y muchas cosas en este país. Y la gente puede razonar cuanto quiera, pero al ir a la palabra de Dios es más clara que el agua, que eso es pecado contra Dios Todopoderoso, contra su ley moral. Luego, por supuesto, hay otro aspecto, y es la voluntad deseada de Dios. Ahora bien, decimos que su voluntad predestinada no puede cambiarse, su ley moral debe regir nuestra vida. La voluntad deseada de Dios es, mucha atención, lo que Dios desea para nosotros: salvación, bautismo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, servicio, generosidad, perdón, amor, oración por todo, por las muchas decisiones en nuestra vida. O sea, hay 3 aspectos de su voluntad: su voluntad predestinada, que no puede cambiarse; su voluntad moral, por la cual somos responsables; la voluntad deseada de Dios para nuestra vida. En alguno de estos estamos hoy. Le pregunto, ¿dónde está a la luz de la voluntad de Dios? Y quizás diga, bueno, nunca he pensado al respecto. Pues necesita hacerlo hoy, porque hoy tendrá que pensar al respecto. ¿Por qué estoy recordándoselo? Debe pensar al respecto. Que el Dios Santo, Dios Todopoderoso, ante quien un día todos daremos cuenta de nuestra vida. Lea Corintios, daremos cuenta de nuestra vida. Y algunas personas morirán solo habiendo conocido al Señor por pocos días o pocas semanas o pocos minutos. Y quizás diga, ¿qué de fulano y fulana, mengano y zutano? Olvídese. Piense en su vida. Ha escuchado el Evangelio, ha tenido oportunidades, ha tenido grandes oportunidades. Quizás no tuvo muchas oportunidades, quizás nunca se ha sentido amado. Dios le ama,
y tiene un plan para su vida. Quizás diga, ¿y qué de esto en este punto de mi vida? Mire, Dios le tomará allí, justo ahí donde está. Comenzará hoy, en este minuto. Si le dice, Señor, nunca antes he pensado en esto. Quiero estar en tu voluntad el resto de mi vida. Señor, lo que sea necesario, aquí estoy. Dios le tomará allí, allí mismo, donde está. Dios le ayudará a dar lo mejor por el resto de su vida. Pero lo que él necesita y espera es su disposición a rendirse a su voluntad. Porque mire, Dios tiene lo mejor. ¿Es lo mismo? No. No entiendo por qué Dios permite que algunas personas sufran como sufren. No entiendo por qué hay personas que crecen en las circunstancias en las que crecen. Pero Dios lo sabe, y todos sus juicios serán conforme a su perfecta voluntad. Dios conoce nuestras oportunidades, Dios sabe lo que nos atormenta y conoce las oportunidades que nos ha dado. Entonces, el asunto no es qué he hecho o qué he perdido, sino, Señor, desde hoy. Quizás nunca había pensado que Dios tiene una voluntad para usted. Mire, mucha atención, no sabe la clase de influencia que tiene. Algunos han tenido gran influencia sin ni siquiera pensarlo, y algunos lo han pensado. Tiene oportunidad, tiene influencia, tiene testimonio. Tiene el privilegio de vivir con Dios, si lo decide. Ahora, mucha atención. Si nunca antes había escuchado que Dios tiene un plan para su vida, ¿qué hace Dios? Lo repito, le toma ahí donde está. Comienza a mostrarle su voluntad desde este momento en su vida. Señor, no sabía que tenías una voluntad. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Sí, le mostrará. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él comenzará a colocar gente a su alrededor, en su camino. Algo que lea, algo que escuche, un mensaje, que comience a darse cuenta. Señor, nunca pensé que tenías una voluntad para mí. Señor, quiero entregar mi vida a ti, que lo que tengas en mente para mí, Señor, aquí estoy. Mucha atención, ese siempre es el lugar donde comenzar. Dios sabe cuáles oportunidades ha tenido y cuáles no, y sabe que le llevará a donde sea que usted esté dispuesto a rendirse a Dios. Comenzará allí mismo y hará, ¿qué? Hará lo mejor en su vida. Nunca se dé por vencido. No se rinda, porque Dios no se da por vencido. Le tomará allí donde esté. Algunas personas son brillantes en muchos aspectos, algunas personas no tanto. Pero ¿sabe qué? Dios las toma a ambas justo donde están delante de Él. No serán juzgadas por lo inteligentes o ignorantes que eran. Serán juzgadas. Todos seremos juzgados por lo que hicimos, con lo que sabíamos y lo que teníamos. Eso nos coloca a todos en la misma categoría. Sean inteligentes o no, o los menos afortunados, el caso que sea, Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Y cuando veo esto, dice de nosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, lo que significa que Dios, Él le dará lo que sea que necesite para comenzar hoy, si se lo pide. Señor, lo desaproveché en algún momento del pasado. Por favor, perdóname, pero me entrego hoy a ti para lo que quieras hacer en mi vida. Señor, aquí estoy. Quizás la arruiné, Señor, pero aquí estoy. ¿Le perdonará? Claro que sí. ¿Tiene que rogárselo? No. Lo único que debe hacer es entregar su vida ahora. Señor, desde este momento, quiero lo que tengas para mí. La pregunta es, ¿ha pensado al respecto? ¿Ha pensado en la voluntad de Dios para su vida? Entonces, al pensar en eso, considero el hecho de que Dios nos la mostrará. Es congruente con el carácter de Dios mostrarnos su voluntad. O sea, estamos hablando de comenzar ahora mismo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer esto. Podemos decir, Señor, lo estropeé. De haber tenido otra oportunidad hubiera hecho algo diferente, pero te pido que me perdones mis fallas. Perdona mi ignorancia. Quizás no lo busqué, Señor. Te pido que me perdones. Señor, facúltame de ahora en adelante para andar en tus pasos y seguir tu voluntad.
Mire, todos hemos tenido segundas oportunidades, terceras, cuartas, sextas. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? La gracia de Dios, el amor de Dios. Dios no está tratando de juzgarnos. Dios quiere vivir en y mediante nosotros y nos llevará a donde sea que nos rindamos a Él. No le puede ir mejor que con Cristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, viviendo en usted y tomándole ahí donde está y llevándole a lo que Él tenía en mente para empezar. Entonces, ¿dónde consideraría que está en lo que respecta a la voluntad de Dios en su vida? Quizás ha dicho, pues nunca había escuchado eso, o lo sabía, pero estaba muy ocupado en lo mío. Lo sabía, pero tenía algo más en mente. Y hoy está aquí y está escuchándolo otra vez. Le pido a Dios que no tenga que escucharlo otra vez antes de entregar su vida al Señor Jesucristo y vea lo que Él hará en su vida. Dios puede hacer una obra maravillosa con lo que queda, porque nos ama, porque sabe justo lo que necesitamos. Él se deleita en mostrarnos su voluntad para nuestra vida. Y deseo leer 3 pasajes bíblicos. Así que vayamos al Salmo 16, y en el versículo 11 del Salmo 16, escuche lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vea eso, me mostrarás la senda de la vida. ¿Tendría que tener cierta edad o mucha destreza, talento, pericia? No. Pídaselo a Dios. Mire, si saliera hoy de la iglesia, fuera a casa y entrara a su habitación, se pusiera de rodillas o se sentara o lo que sea y le dijera a Dios Todopoderoso, Señor, lo escuché, lo he arruinado, pero hoy me entrego a ti por el resto de mi vida. Quiero que hagas tu voluntad de mi vida. Se asombrará de lo que hará Dios. Permítame darle otro versículo, Salmo 32, versículo 8. Me ha escuchado hablar de este pasaje quizás varias veces. Escuche lo que dice este versículo en el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuche, de nuevo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Será hasta cierta edad? No. ¿Cierta persona? No. Esa es su oferta a todos quienes estamos dispuestos a escucharlo. Quizás piense, bueno, en verdad he arruinado mi vida, en realidad la eché a perder. Quisiera haberlo hecho mejor, pero Señor, hoy lo que quede aquí está mi vida. ¿Qué harás conmigo? Y créame, le sorprenderá lo que hará Dios. Al pensar en estos versículos, y cuántas veces pienso en Proverbios 3, 5 y 6, por ejemplo, uno de mis pasajes favoritos. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es su promesa? Él enderezará tus veredas. Solo confíe en Dios y vea lo que hará. A menudo hay obstáculos que impiden que descubramos y hagamos la voluntad de Dios. Le daré una lista de ellos, porque a menudo llegamos a tomar una decisión y le damos una excusa a Dios. Piense en esto, obstáculos que impiden que descubramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 1, voluntad propia. No podemos conseguir todo lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Número 2, la influencia de otras personas. Dejamos que otros nos influencien. Eso no funcionará, pues ¿por qué querría probar algo así? Está hablando con Dios, quien hace lo imposible. Ignorancia acerca de la palabra de Dios. Piense en todas las promesas que nos da Dios de oración contestada y luego duda. No creo que Dios pueda hacer eso en mi vida. Mire, Dios, quien creó el mundo, puede hacer lo que sea que decida hacer, sin importar qué haya ocurrido en el pasado. Así es Él. Sentimientos de autorrechazo. Pues puede que funcione para alguien, pero no para mí, porque en verdad lo he arruinado. Dios está dispuesto a amarle, perdonarle, limpiarle, darle un nuevo comienzo. Pues estoy muy ocupado para eso. Mire, no querrá morir habiendo rechazado a Jesucristo. ¿Cree que Dios aceptará una excusa? Lo hubiera hecho, pero no tuve tiempo.
Hay gente tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. Mucha atención, temor, pues sé que eso es lo que Dios quiere que haga, pero no creo que yo pueda. Quizás todo predicador que haya estado en un púlpito le ha dicho a Dios primero: oh, no podría hacer eso, no podría pararme frente a todas esas personas. No podemos escoger desobedecer a Dios de manera deliberada e intencional y ser felices con nuestra vida. Y hay mucha gente que debido a su dinero pueden encubrir muchas cosas, pero no se cubre su corazón desobediente, aun con millones. No puede encubrirse la desobediencia a Dios, no importa cuánto tenga, ni a quién tenga, en el caso que sea. Dios tiene una voluntad para su vida. Le ama, desea lo mejor para usted, y si hasta ahora lo ha desaprovechado, comience hoy a decirle: Señor, no sé lo que puedas hacer con lo que queda, pero aquí estoy. Tómame como soy. Él le perdonará, le limpiará. ¿Quiere escuchar algo que Dios no hará? ¿Quiere saberlo? Pues alguien sí quiere. Algo que Dios no hará. No sacará a relucir el pasado ni mire aquello, te lo dije. No saca a la luz el pasado. Trae a colación el futuro de lo que puede hacer con nosotros. Puede que sea a edad temprana o tardía en la vida, pero algo es seguro: le tomará donde está. Y quizás usted tenga pecado conocido en su vida. Ahora, mucha atención. Dios le habla a su corazón hoy en el mensaje. Y ya se lo ha señalado. Ya le ha dicho: sabes que debes corregir esto, sabes que debes dejar esto, debes cambiar esto. Y allí sentado piensa: oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Deje que Dios le tome donde está y véalo hacer lo que puede hacer en su vida. Mire, si espera hasta tenerlo resuelto, nunca lo hará. Requiere rendición. Señor, no vengo a ti declarando ser digno de nada. Vengo diciendo: Señor, me he equivocado, lo he arruinado, he pecado contra ti, sin más tolerancia de excusas. Solo lo pongo delante de ti, Señor. Lo que puedas hacer con mi vida, aquí estoy, Señor. Lo que quieras hacer, aquí estoy. ¿Y qué cree que hará Dios? Le asombrará. Lo primero que hará es darle esa gran sensación de paz. Perdonado, 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 perdonado. Y luego verlo actuar en su vida. Mire, usted no está esperando a Dios. Dios lo está esperando a usted. Está esperando para darle lo mejor que tiene. El pasado lo perdona y lo olvida. Y le da la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa es la voluntad eterna, grandiosa, indescriptible de Dios para su vida. La pregunta es: ¿está dispuesto a decirle: Señor, si tan solo lo hubiera sabido, estoy avergonzado, gracias por darme otra oportunidad, Señor, aquí está mi vida, quiero saber lo que harás conmigo? Esta es su oportunidad hoy. Vino hoy a la iglesia. Esta es su oportunidad. Antes de salir de este lugar, haga eso. Puede decir: Señor, ni siquiera sé cómo confesar todo mi pecado, pero te digo que me he equivocado muchas veces, he pecado contra ti, no he aprovechado las oportunidades, he subestimado tu bondad, amor, misericordia y perdón hacia mí. Hoy, a mi mejor saber, te pido perdón por mi pecado. Te entrego mi vida, aunque quizás no lo hagas muy bien. Te rindo mi vida y te digo: amado Padre, perdóname, aquí tienes mi vida. Quiero que la gobiernes de ahora en adelante. Aquí está mi vida. Si entrega su vida a Dios allí mismo donde está, sin tener que darle ningún detalle. Él sabe todos los detalles. Solo tiene que decirle de todo corazón: Dios, me equivoqué, lo arruiné todo, lo siento, estoy avergonzado, perdóname. Y Señor, por tu ayuda, tu fortaleza, tu sabiduría, tu gracia, tu bondad, tu amor, tu misericordia, estoy dispuesto a comenzar de nuevo. Piense en cuán grande es Dios, que está dispuesto a olvidar su pasado y solo recordar el futuro. Amén. Padre, no podríamos ni describir cuán maravilloso eres, lo que en verdad es la gracia.
al pensar en todo lo que nos perdonas, lo que estás dispuesto a hacer en y mediante nosotros, te pedimos que tu Espíritu Santo haga su obra ahora mismo y que cada uno de nosotros examine su vida y nos rindamos por completo a ti, otra vez, si es necesario. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. La voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Dónde entra la voluntad de Dios en su vida? O sea, ¿le pide su dirección, su guía y provisión? ¿O se despierta en la mañana y decide cómo vivir el día? ¿O no lo piensa mucho? Es una de esas personas que sigue la misma rutina todos los días. Siempre y cuando tenga lo que quiere, lo que cree que necesita, no piensa mucho en Dios. Y cuando pienso en eso y pienso en cómo actúa la gente sin Dios en su vida, recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista. Vine como pastor asociado y había 60 diáconos y 7 hombres encargados de todo. Y ya que yo no tenía autoridad, no representaba un peligro para nadie. Me dejaban sentarme en sus reuniones. Entonces un día estaba sentado en una reunión, nunca lo olvidaré, y cayeron en una breve discusión, un desacuerdo. No lo resolvían, no podían decidirse en algo. Lo que se llevó quizás unos 45 minutos y pensé, no vamos a avanzar en nada. Entonces dije, ¿por qué no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad en esto? Nunca olvidaré la reacción. El hombre sentado a mi derecha era abogado y dijo, deja a Dios fuera de esto es un asunto de negocios. Y bueno, cuando dijo eso mi respuesta fue, ¿cómo podemos dejar a Dios fuera de los asuntos de Dios? Porque su voluntad es que vivamos de cierta forma. Su voluntad afecta todo lo que hacemos y decimos. La voluntad de Dios es nuestra guía. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario, sea quien sea. Pero si nunca le pide a Dios dirección en su vida, lo que dice con su conducta, su actitud es, puede hacerlo sin Dios. No necesito su dirección. No necesito su ayuda. Puedo lograrlo sin Él. Al vivir a diario sin consultar con Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué te complace? ¿Qué te honra? Si vivo a diario sin preguntar eso, estoy diciendo que no necesito a Dios. O quizás usted diga, nunca diría que no necesito a Dios. ¿Y qué tal su conducta? ¿Qué tal sus hábitos? ¿Se comporta como si no lo necesita o como si lo necesita? Si cree que Dios tiene una voluntad soberana para su vida, y la tiene, si cree lo que dice la Biblia acerca de Dios y de nuestra relación con Él, ¿cómo pasa día tras día sin preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con respecto a esto? O sea, si pasamos el día sin pedirle guía y dirección a Dios, decimos con eso, puedo encargarme. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato pensar que podemos manejar la vida sin Dios en la sociedad en la cual vivimos! Y algo interesante que deseo leer en la Sagrada Escritura. Aquí iba Jesucristo rumbo a la cruz, en Lucas capítulo 22, si desea acompañarme para leerlo. Pasó unos 30 años de carpintero, más o menos, y ahora había sido evangelista, enseñando la palabra de Dios. Y dice el versículo 39 del capítulo 22, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí iba, era su hogar de oración. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Porque la cruz estaba a un paso, al día siguiente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Escuchen la oración del Hijo de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir,
¿Hay alguna otra manera de que compremos la redención de toda la humanidad y eludir la cruz? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le preguntaba al Padre, ¿hay alguna otra vía salvo la cruz? Y desde luego que no la había. Entonces, ¿qué queremos decir con la voluntad de Dios? Si alguien le preguntara, ¿vive en la voluntad de Dios? ¿Cómo contestaría eso? No podría contestarlo sin saber lo que es. Así que escuche. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Piense en eso. Lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto a esto? Señor, ¿qué de mi relación con ella o con él? ¿Qué en cuanto a mi empleo? ¿En qué universidad quieres que estudien mis hijos? Señor, ¿qué de mi relación con este hombre o con esta mujer? Señor, ¿dónde quieres que viva? Señor, ¿cambio de empleo? ¿Cuándo fue la última vez que se abrió al Dios Santo, y Él lo sabe todo y quiere lo mejor para usted? ¿Cuándo fue la última vez que le abrió su corazón y le dijo, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿qué es lo que quieres que haga? Mucha gente cree que no necesita la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a cómo quieren vivir, pero son desdichados. Muchas personas son infelices y no se vuelven a Dios porque creen ser tan listas que lo resolverán. ¿Por qué tenemos tanto alcoholismo, tanta droga, sexo, todo lo demás? La gente busca algo que satisfaga ese sentimiento interno que tienen. Buscan algo que las haga felices. Buscan algo o alguien que les complete, cuando solo Dios puede hacer eso. Dios no nos creó, no nos equipó para vivir felices, pacífica y eternamente sin Él. No nos creó así. Nos creó para depender de Dios Todopoderoso. Y allí estaba el Señor Jesucristo diciendo, ¿hay alguna otra manera? Reconociendo su dependencia del Padre. Y en su vida personal, ¿con qué frecuencia le pregunta sobre decisiones por tomar? Siempre habrá decisiones, o le preguntamos o no a Dios. Vayamos por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3. Este es un versículo bíblico muy interesante. Versículo 17. Escuche lo que dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, cualquiera puede tropezar y caer. Dios quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, confiemos en Él. Entonces, cada día al despertar deberíamos pedirle al Señor que nos dé dirección para nuestra vida ese día. No sabe a quién conocerá, no sabe si llegará o no a su trabajo. No sabe si su esposo o su esposa estará en casa cuando llegue, o en qué desastre están sus hijos en la universidad. Es decir, vive en comunión con Dios, busca su voluntad, su propósito, su plan para su vida, o vive ella y clama a Dios cuando siente que en verdad lo necesita, cuando algo escapa de sus manos para manejarlo. Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de nosotros, tiene el mejor plan y no lo mantiene secreto. No hay que hacer esto y aquello para descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Hay que preguntarle y estar dispuestos a hacer lo que Él diga. Pero la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar, ¿debería comprar eso? ¿Debería casarme con él o con ella? Y toman decisiones por su cuenta, sin Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, en esos momentos críticos de su vida, tomó un momento para asegurarse, ¿hay alguna otra forma? Y claro, el Padre
dijo que no. Es la senda de la cruz. Entonces, ¿diría que vive por la voluntad de Dios? ¿O ha decidido que puede manejarlo todo por su cuenta? Ahora bien, recuerde esto. Por ser omnisciente, Dios tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Tiene el mejor plan y tiene una voluntad que nos cuadra a la perfección. Nuestros talentos, facultades, destrezas, todo encaja con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y usted dirá, pero no soy tan talentoso como otros, y eso lo entiendo. Por ejemplo, si alguien me pone en su equipo de fútbol, quizás pierdan. O si estuviera en un taller mecánico, quizás no sabría qué hacer. Para muchas cosas no soy apto. Para muchas cosas no estoy preparado. Pero usted está preparado para algo. O sea, Dios no lo excluyó a usted. Quizás usted sienta, ¿para qué está mi vida? ¿Para qué cuenta mi vida? Su vida cuenta. Porque recuerde, Cristo al morir lo tenía en mente a usted. Nos tenía en mente a todos, sin excepción. Tenía al mundo entero en mente. Y quizás diga, esto fue hace 2000 años. ¿Por qué dice que debemos orar y hablar con Él ahora? Hablar con Él a diario, escucharlo, pedirle guía, porque Dios está escuchando en el cielo. Quiere escucharnos. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Lo necesita en todo, en su matrimonio, con sus hijos, con su empleo, con todo lo mecánico que acontece en la vida. Todos lo necesitamos. Y pasar día a día, sin leer su palabra, sin pedirle dirección y guía en nuestra vida, es decir, no lo necesito, o claro que sí. ¿Cuándo se pone de rodillas y habla con Él? ¿Cuándo le roga a Dios que le diera sabiduría y dirección? ¿Cuándo tuvo que tomar una decisión importante y dijo, Señor, no tomaré esta decisión hasta que me muestres qué hacer? ¿O solo procedió a hacerlo sin Dios? Dios Santo quiere lo mejor para nosotros. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios no quiera lo mejor para nosotros. Pero ¿se lo pedimos? ¿Buscamos su dirección? O sea, su voluntad. ¿O estamos pidiéndole algo más? Pero no importa quiénes seamos, ni dónde estemos en la vida, buscar la voluntad de Dios, su mente, su propósito, su plan. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere Dios en nuestra vida? Tiene hijos, tiene nietos, pero ¿cuándo fue la última vez que les habló de este tema? Mucha atención. Desde muy temprana edad en la vida de ese niño, usted debe presentarles esta verdad, que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Recuerdo que desde que nacieron mis hijos me postraba junto a la cama cada noche estando en casa y elevaba esta oración. Muéstrale a Andy y a Becky tu voluntad para sus vidas. Les decía eso una y otra vez. Pídale a Dios que le muestre la voluntad para su vida. Pídale a Dios que le muestre su voluntad para su vida. Crecieron creyendo eso. Vea lo que está pasando en las universidades. Vea lo que sucede. Toda la borrachera y sexo, todo el desastre. ¿Sabe lo que buscan? Buscan algo que los satisfaga. Abuelo, abuela, mamá, papá, tienen la responsabilidad de presentarles a sus hijos a Cristo. Y no solo eso. Usted debe ser parte de sus vidas. Interfiera en sus vidas. Dé su opinión en sus vidas. Recuérdeles que sin Jesucristo no pueden triunfar en lo que Dios les llamó a hacer. Quizás ganen mucho dinero. Tal vez hagan muchas cosas. Puede que el mundo piense que son geniales. Pienso en toda la gente que no puede ni contar su dinero, pero les aseguro esto, son infelices. Sin Dios no se puede ganar suficiente dinero. Mire, cuando se vive en pecado no se puede hacer más nada hasta que no se confronte el problema del pecado. Y por eso
Hay tanto de todo lo otro que hemos mencionado. Dios le ama. Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Quizás usted diga, tengo 50 años y acabo de ser salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Él le toma donde está y mire, sabe cómo vencer su pasado. ¿Borrará todos los errores? No. Pero lo que hará es facultarle para que pueda vencerlos, ayudarle a tener una perspectiva distinta de la vida, permitirle tener una relación con Cristo que le sorprenderá. Porque todo el mundo comete errores, todos pecamos, todos hemos caído a veces por algo. Dios quiere lo mejor para nosotros, hasta nuestro último día. ¿No es interesante lo que Dios tiene que hacer a veces para hacernos pensar? Y pensar con sabiduría, con sobriedad y hacer las preguntas indicadas. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en sumisión a su voluntad, porque eso es lo mejor. ¿Cree que Dios tendría un plan para su vida que sería fatal? No, no lo creo. ¿Acaso quiere decir que su plan siempre es fácil? No. Mucha gente pasa por cosas muy difíciles en la vida. No significa que a Dios no le importe, ni que estén fuera de su voluntad, pero quiere decir que Dios les ha confiado en una situación para que dependan de Él en maneras en las que quizás algunos de nosotros no lo hacemos. Entonces, al pensar en cuál es la voluntad de Dios, esa es la pregunta que debemos hacernos todos. Entonces, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Usted dirá, he cometido errores, así que no hay esperanza para mí. Sí hay esperanza. Comienza con confesión, arrepentimiento y la entrega de nuestra vida a Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. No hay desastre del cual Dios no pueda sacarle. Tal vez sea doloroso, pero le sacará adelante, porque Dios le ama, sabe por qué cometemos errores. Le aseguro que hará un desastre de su vida si no confía en que Dios le dé guía y dirección para su vida, porque nadie puede guiarle como Dios. Él lo sabe todo de usted, conoce sus limitaciones, sabe lo que ha perdido, sabe los deseos de su corazón, sabe que usted no tiene lo que tienen otras personas, pero sabe por qué le creó y quiere que se sienta realizado en la vida. No quiere que sea desdichado, quiere que se sienta realizado en la vida. Usted lo refleja si lo aceptó como su Salvador. Dios quiere lo mejor para usted. Está dispuesto a hacer lo mejor si usted rinde su vida a Él, se entrega a Él y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Él contestará esa pregunta. Dios no se hará oídos sordos. No importa lo que usted haya hecho, dónde haya estado, con quién lo haya hecho y el desastre que haya hecho. ¿Escuchará? Si clama a Dios, lo hará. Si se pregunta lo que Dios hará por usted, preste mucha atención. En primer lugar, vea la cruz. Tanto así le ama a Dios. Eso es lo que ha hecho por usted. Primero, murió para que tenga vida y la tenga en abundancia. Él murió para poder perdonarle de todos los desastres que ha hecho en su vida. Murió para poder sacarle de eso, para darle un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Nunca olvidaré a una hermana que estaba sentada en la segunda banca un domingo. Coloqué una de mis fotografías en la pantalla. Era de un velero que había naufragado. Un hombre estaba trabajando con eso y le di la vuelta un par de veces. Y por alguna razón pensé, más vale que lo fotografíe. Le tomé una foto
Ella estaba en la segunda banca 2 semanas después y dijo: quiero decirle algo. Me conmueve relatar esto porque me dijo: he hecho un desastre de mi vida. Estaba lista para claudicar. Y dijo: cuando dijo que aquel viejo velero que volvería a navegar, Dios me dijo: y tú también volverás a navegar. Y puedo decirle esta mañana: acabo de escuchar la verdad, eso es todo. Tal vez sea reconfortante o muy inquietante, pero le ruego en el nombre de Jesús, no ignore lo que ha escuchado, porque tiene una oportunidad de que Dios cambie su vida desde hoy. Le contaré otra historia. Compré un coche en otro estado y tuvieron que traérmelo. No es porque no podía comprarlo aquí, sino que vi lo que quería allá. Así que me lo trajeron en un camión y estaba tapado, y un hombre lo destapó. Me conmueve tanto contar esto. Cuando colocó mi auto en el garaje me dijo: Dr. Stanley, quiero decirle algo. Estuve preso, en verdad arruiné mi vida. Y en la cárcel escuchábamos cassettes y a veces la radio. Y él dijo: la razón por la que me alegra tanto traerle este coche es porque estaba escuchando y Dios cambió mi vida. Para mí es un honor traerle este coche para decirle gracias por predicar la verdad que me llegó y me salvó. Dios le salvará a usted si lo deja. Cambiará su vida si lo deja. Y esa es mi oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias porque tu meta no es juzgarnos, sino amarnos, perdonar nuestros pecados, darnos una segunda oportunidad. No dijiste que tendríamos que merecerlo, sino que nos rindiéramos. Te pido que toda persona que escuche este mensaje no pueda evadir la verdad y sea lo suficientemente sabio para entregarte su vida. Te pido por cualquier persona sentada aquí que no sea salva, que te confiese sus pecados, Señor, rinda su vida. Dales un nuevo comienzo y que cualquiera que vea y escuche en cualquier parte del mundo se dé cuenta de que estás allí también. Harás por ellos lo que dijimos pese a todo. No importa dónde hayan estado, ni el desastre hecho de sus vidas. Eres el Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas oportunidades. Te pido que bendigas a todo el que se vuelva a ti, en el nombre de Jesús. Amén. El arduo camino a la voluntad de Dios. Uno de los temas más importantes de la Biblia es la voluntad de Dios, y los no creyentes se burlan de la idea y los creyentes a menudo la ignoran, pero la verdad es que cada día o vivimos en la voluntad de Dios o fuera de ella. Es por elección propia, y se basa en las decisiones que enfrentamos en la vida, las cuales son muchas. Entonces, al pensar en la voluntad de Dios para su vida, considera cómo hace para descubrir su voluntad, qué hace al entender cuál es su voluntad. ¿Lo obedece o no? ¿O solo piensa al respecto? ¿Se pregunta por qué a veces se mete en problemas? Y piensa, bueno, si hubiera pensado tal cosa. Es un tema muy importante. Entonces, quiero titular este mensaje El arduo camino a la voluntad de Dios, porque no es fácil y hay piedras de tropiezo en el camino si no tenemos cuidado. Y lo que deseo hacer es hablar de los obstáculos y que usted mismo se pregunte, ¿es por eso que no estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida? ¿He descuidado uno de los aspectos más importantes de mi vida? Así que tengo varios puntos y espero que los escriba todos. Y deseo comenzar con el primero. Uno de los obstáculos es este, y es terquedad. Queremos salirnos con la nuestra. Se trata de orgullo y egoísmo de nuestra parte. No queremos consultarle a Dios muchas cosas.
solo las hacemos y luego le pedimos su bendición. Pero ese no es su modo de operar. Y la gente dice, nadie va a decirme cómo vivir. Esa es una actitud muy insensata, porque nadie, ninguno de nosotros, es autosuficiente para llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestra vida. En ninguna parte de la Biblia dice que sea una senda fácil, sino una pedregosa. Y pensar que hay tantos obstáculos para hacer la voluntad de Dios, los enfrenta en su trabajo, en su hogar, y examine su vida y piense, ¿cuántas veces me he salido de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces casi he perdido la voluntad de Dios? Así que es una senda pedregosa, y quisiera mencionar algunos de esos obstáculos, y el primero es nuestra terquedad. El segundo es la influencia de otras personas. Otras personas no tardan en decirle cómo deben vivir, cómo tomar decisiones, qué decisiones debe tomar, cómo gastar su dinero, con quién casarse, cómo criar a sus hijos. Y dan toda clase de razones de cómo vivir su vida. Pero la verdad es que a menudo escuchamos las voces erradas, porque Dios está dispuesto a mostrarnos lo que debemos saber de cualquier área de nuestra vida, si estamos dispuestos a escucharlo. La gente quiere poner su opinión por encima de la opinión de Dios, y cuando alguien dice, si yo fuera tú, cuidado, no son usted para empezar, no pueden serlo, no saben cuál es el plan de Dios para su vida, y no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Puede que crean que lo que ocurre en su vida es terrible, y Dios piensa que es en el tiempo perfecto. Un tercer obstáculo es desconocimiento de los principios divinos. Desde luego no podemos andar en la voluntad de Dios sin conocer sus principios. Así que permítame mencionar algunos. Por ejemplo, uno de esos principios importantes para andar en su voluntad es aprender a esperar en Dios. El tiempo de Dios es un asunto primordial en la vida cristiana. Y un segundo principio es aprender a confiar en Dios, dejar las consecuencias en sus manos, que es una idea ajena para el mundo. ¿Cómo que confiar en Dios y dejar las consecuencias en sus manos? De eso trata la fe. A menudo transitamos por un camino arduo. La voluntad de Dios nunca prometió ser fácil. Enfrentaremos obstáculos en la vida, pero seguimos rumbo a la obediencia a Dios. Otro de esos principios es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. La mayoría no lo cree. Creen que ellos mismos tienen que hacerlo. No. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así que al andar en la voluntad de Dios, tendremos todo lo que necesitemos. Y luego, piense en esto. Al andar en su voluntad solo damos un paso a la vez. Cuando nos subimos a un coche en la noche, vamos a conducir, encendemos las luces y solo podemos avanzar tan lejos como alumbren esas luces, ¿verdad? Escuche, la voluntad de Dios no nos mostrará el cuadro completo de nuestra vida. Dios hará que todos demos un paso a la vez. Confiar en Él, obedecerlo y creer. Creer que lo que no puedo ver en la curva, Dios ya lo ha visto y me llevará allí en el momento propicio. Es muy importante mantener el tiempo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Luego, otro de los obstáculos es el pecado deliberado y conocido en nuestra vida. Ahora, quizás quiera escribir estos 4 efectos porque en eso consiste. En primer lugar, el pecado ensordece nuestros oídos a la voz de Dios. Al decidir desobedecer a Dios, ya no lo escuchamos con la claridad que Él desea mostrarnos y hablarnos al corazón. El segundo efecto es que el pecado ciega nuestros ojos a la visión de Dios. No conocemos la voluntad de Dios,
El pecado deliberado en nuestra vida ciega nuestros ojos a la visión de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestra vida, y desde luego no seremos felices en la vida sin saber por qué rumbo vamos. El tercero es que endurece nuestro corazón al conocimiento de Dios. La desobediencia a Dios siempre endurece el corazón. Por eso la gente tropieza en la senda, por permitir pecado en su vida, que es una distracción, y tienen por delante lo mejor de Dios, y se desvían porque permiten pecado en su vida. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir: no entiendo por qué Dios me trata de la manera en que me trata? No, es como lo trata usted. No está escuchándolo, no está obedeciéndolo, así no le irá bien. No hay promesa en la palabra de Dios que Él bendiga el pecado, la desobediencia y la indiferencia a Él. La vida no es así. Asimismo, el pecado insensibiliza nuestra conciencia a la Biblia. Cuando alguien dice: leo la Biblia y no me dice nada, es porque está viviendo en desobediencia a Dios. No lo escucha, ya ha decidido en su mente y en su corazón. Y al pensar en esto, cualquier cosa que haga que ensordezca mis oídos a Dios, ciegue mis ojos a Él, endurezca mi corazón e insensibilice mi conciencia a Él, estoy ya en problemas. Y al estar fuera de la voluntad de Dios pasa esto. Comenzamos a sentir que algo no está bien. Nos preguntamos por qué, pero no busque en ningún otro lugar. Examine su corazón para ver qué hay en su vida. ¿Quiero en verdad conocer y andar en la voluntad de Dios? Y también uno de esos obstáculos a lo largo del camino es la duda. Debido a que la vida cristiana no es fácil dudar. Y al dudar de Dios, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones. Entonces, si dudo de Dios, ¿qué estoy dudando? Piense en esto por un momento. Si estoy dudando de Dios, ¿qué estoy dudando? Estoy dudando que Dios tenga una voluntad para mí en lo personal. Quizás tenga una voluntad general, pero no para mí. Claro que la tiene. Dudo que Dios me muestre su voluntad. ¿Por qué habría Dios de darme a conocer su voluntad? Porque nos ama. Y luego dudamos de lo que escuchamos de Dios. No debo estar escuchando de Dios porque eso suena muy bien. Hay gente que me ha dicho eso. Así que dudamos de Él, dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere de nosotros. Y a menudo es aquí donde la gente se sale de la voluntad de Dios, porque Dios requiere algo de nosotros. Y por dudar que Él nos facultará hacerlo, nos salimos de su voluntad. Nos adelantamos o nos atrasamos. Las cosas no salen bien y decimos: ¿ves? Confié en Dios y no funcionó. No confió en Dios. No lo obedeció. No estaba en su tiempo. Y si lo piensa, cada mañana al despertar, cada día es distinto. Pero como seguidores de Cristo, cada día es diferente, salvo una cosa: tenemos a Dios todo el día para guiarnos, mostrarnos la senda, señalar esos obstáculos en la vida. Es un camino arduo, hay muchas dificultades al caminar y vivir en la voluntad de Dios para nuestra vida. Dudamos que podamos hacer lo que Dios requiere, pero recuerda, cuando Dios vino a Gedeón y le dijo lo que quería que hiciera, él contestó: ¿quién soy yo? ¿Alguna vez le ha dicho eso a Dios? A veces cuando Dios nos da una promesa, porque lo juzgamos por cómo nos percibimos, decimos: Señor, yo nunca podría hacer eso, yo nunca podría predicar, o nunca podría cantar, o nunca podría ocupar ese cargo en particular en mi empleo. Nunca podría hacer eso. ¿A quién está escuchando? No está escuchando a Dios, está escuchando el deseo del diablo de hacer que dude de lo que a menudo es la parte más hermosa de la voluntad de Dios. Y Él tiene algo deparado para su futuro que no puede descifrar. No cree merecerlo,
así que da muchas excusas para desobedecer a Dios. Dudamos de Él por no tener los hechos, que son: Dios nos ama a cada uno individualmente. Él tiene un plan para nuestra vida y nos sostendrá. Suplirá toda necesidad. Habrá dificultad, adversidad, dolor, sufrimiento y pérdida. Y Dios hará que todo eso nos ayude a bien, si reconocemos cuál es la fuente. No toda dificultad, adversidad y prueba viene del diablo. Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para hacernos crecer, madurar en aspectos en los que no somos maduros. Y a menudo alguien acepta a Cristo como su Salvador y luego llega a su vida gran adversidad. Y ahora preste atención. Esa dificultad Dios la permite. ¿Para hacer qué? Para moldearnos, forjarnos, hacernos, cambiarnos, quitar de nuestra vida lo indebido. Nos lo tomamos muy a pecho y decimos: Dios no me ama, en verdad no funciona, mira lo que está pasando. Pero vea al apóstol Pablo, vea todos los principales personajes bíblicos, piense en las dificultades que pasaron. Dios las usó todas. ¿Para qué? Para lograr su propósito y moldear personas consagradas a Él. Recuerde que esta es siempre la meta de Dios, porque la meta de Dios no es agradarnos. La meta de Dios no es darnos todo lo que queramos. Su meta es transformarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, cuando hay duda, por lo general, nos lleva en sentido contrario. Pregúntese, al máximo de su conocimiento, ¿lleva una vida de obediencia a Cristo? ¿Tiene el empleo que Él le dio? ¿Se viste como creyente? ¿Gasta su dinero como creyente? O sea, su meta es seguir el liderazgo del Señor en su vida. Podría decir, al máximo de mi conocimiento, vivo creyendo y confiando que el Señor me guiará en cada paso del camino. Dios quiere hacerlo, lo desea, lo ha planeado, y el desenlace de nuestra vida es consecuencia de si seguimos o no su voluntad. No es fácil, porque hay muchos obstáculos y lo que estoy haciendo es mencionarlos, y uno de ellos es sentirnos indignos. Como Gedeón, ve a Moisés. Cuando Dios fue a Moisés y Moisés escuchó lo que Dios quería decirle, contestó: yo no puedo hablar, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Me pregunto, ¿cuántos siervos de Dios se salieron de su voluntad en sus vidas porque le dijeron a Dios que no podían hablar, que no podían cantar, que no podían hacer esto, no podían hacer aquello, no tomarían ese empleo? Mire, preste mucha atención, no subestime lo que Dios piensa que usted puede hacer, porque Él está allí para ayudarle a hacerlo, para ayudarle a ser quien Él quiere que sea. Así que no base sus decisiones en su modo de pensar, sino en lo que Dios le ha llamado a hacer. Él hará lo que sabe que es lo mejor para nosotros, suplirá todo lo que necesitemos para lograr su voluntad y propósito para nuestra vida. Y no dije que sería una senda fácil. Mucha gente recae. Ahora, lo que quiero decir es que vuelven al pecado. Resbalan ante el pecado, y no es tanto que resbalen, sino es cuestión de escoger, tomar una decisión de hacer lo que solían hacer, de lo cual Dios los libró, porque no creen que puedan ser la persona que Dios quiere que sea. Pero recuerde esto, no hay un lugar en la Biblia donde Dios diga que si uno de sus hijos peca, hasta ahí, terminó. No. ¿Por qué dijo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad? En nuestro andar cristiano cometeremos errores y pecaremos, y Dios nos ha dado la certeza de que Él no nos desecha porque lo desobedezcamos, porque flaqueemos en algún lugar o a lo largo del camino. No todos somos fuertes, quizás otras personas lo sean, así que cometemos errores, decidimos desobedecer a Dios.
pagamos las consecuencias. ¿Qué hacemos? ¿Nos alejamos? No. Le pedimos perdón a Dios con franqueza y lo buscamos para que nos dé sabiduría, guía, dirección, un aviso en nuestro corazón para evitar ese pecado. Dios está de nuestro lado para ayudarnos a ser las personas que Él quiere que seamos. Y escuche, seguramente alguien dirá, ¿y si es algo muy malo? No sé a qué se refiere, pero permítame decirle, no puede pecar tanto que Dios no le rescate. Pero cuánto desearía no haberlo hecho, porque Dios tiene una mano que castiga. Y presta atención, ¿sabe lo que Él está haciendo? Regresándonos con amor a su voluntad. Dios no le expulsará por haber flaqueado a lo largo del camino. Y desde luego, una de esas excusas que damos es nuestro ajetreo. Bueno, es que me mantengo muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Estoy tan ocupado, no tengo tiempo de leer la Biblia, estoy tan ocupado que antes de dormir susurro una oración. El ajetreo es un arma del diablo, todos podemos usarlo de excusa para pecar, porque vivimos en un mundo opuesto a quienes somos y a nuestro estilo de vida. Tenemos un mundo en oposición a quienes somos. Y cada domingo conozco a personas de algún otro país y es interesante lo que han pasado, el sufrimiento que a veces se enfrentan, si están dispuestos a compartirlo, dificultad, adversidad. Es cierto en todas partes, pero porque sea verdad, no significa que claudiquemos. No significa que diga, no sé si lo lograré o no. Claro que sí podrá. Lo logrará si tan solo depende del Señor. La vida cristiana no es fácil, pero algo es seguro, tiene un maravilloso final eterno. Dios nos llevará a nuestra morada celestial y nos bendecirá por la eternidad, por nuestra fidelidad, nuestra lealtad, nuestra devoción, porque todos, sin excepción, somos una luz viva, un testigo de quién es Dios. Es natural que cometamos errores. Es normal que en ocasiones hagamos lo que sabemos que no es lo más sabio, pero pagamos un precio. Así que una de las cosas más importantes que hacemos es pasar tiempo con Dios. Quizás sea por breve tiempo o por mucho tiempo, pero todos necesitamos esa relación. Se necesita mucha atención, se requiere tiempo para ser una persona consagrada a Dios. Se necesita tiempo para andar con el Señor. Se necesita tiempo para conocer su voluntad. Pero es un camino arduo. Si está esperando a que se vuelva fácil, le aseguro que no se hace fácil. Algunas cosas quizás no sean tan difíciles como otras, pero nunca llegará un momento en que una vida consagrada sea fácil y pueda relajarse. Cuando venga a darse cuenta, andará en desobediencia a Dios. Dios nos ha dado una vida maravillosa. Nos ha dado al Espíritu Santo para vivir y andar con nosotros cada día y para enfrentar cada circunstancia que confrontemos. Recuerde esto, quizás sienta que está solo, pero no lo está. Tal vez se sienta solo, pero no lo está. Al examinar su vida, por ejemplo, y al preguntarse ¿qué me falta? Pregúntese, ¿me falta ese tiempo valioso que Dios desea pasar conmigo? Para darle consuelo, fuerza, sabiduría, guía, dirección, apoyo, ayuda, advertencias en su vida. Así es Él. La vida cristiana no es fácil, es una senda ardua, pero tener al Espíritu Santo, quien nos ayuda, la presencia de Dios en nuestra vida y todas las promesas bíblicas y este manual, la palabra del Dios mismo, hace que la vida cristiana sea lo mejor, pase lo que pase a nuestro alrededor. ¿Y dónde se ubicaría usted en el andar cristiano? ¿Diría que vive en la voluntad de Dios? ¿Que intenta de manera sincera y genuina caminar en su voluntad para su vida diaria? ¿O se encuentra sumido
en quejas y pataleos y protestas, pensando, ¿qué falta en la vida cristiana? No falta nada en la vida cristiana. Por lo general puede rastrear el origen. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó y leyó la Biblia? Le pidió a Dios que le hablara a su corazón, le mostrara su voluntad para su vida. Quizás diga, pues ni sé qué leer. Es sorprendente. Cuando no sabe qué leer, busca algún pasaje y al leerlo parece que tuviera su nombre. Dios sabe lo que necesita leer y sabe cuándo necesita leerlo y sabe justo lo necesario para alentar su corazón. Yo le pregunto, ¿está usted satisfecho con su vida cristiana? No quiero decir que crea que todo es perfecto, pero siente que está creciendo. Y pienso en 3 temores que tiene la gente en la vida cristiana. Número 1. Temen lo que Dios pueda requerir de ellos. Así que piensan, bueno, quizás Dios me llame a ser misionero. No se preocupe por eso. Tal vez Dios me pida que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. No. Mucha atención. Un padre amoroso solo requerirá lo que él sabe que usted es capaz de hacer con su ayuda, su fortaleza y su sabiduría. Nunca pedirá más de lo que puede ayudarnos a hacer. En segundo lugar, un temor al fracaso. No puedo con la vida cristiana. Ninguno de nosotros podemos solos. Todos fallamos a veces. Le pedimos a Dios que nos perdone y seguimos, pero no lo tomamos por sentado de forma insensata o caprichosa. Si dice, si confesamos nuestros pecados, significa si estamos de acuerdo con Él al respecto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, levantarnos en la senda de la vida cristiana y ayudarnos a avanzar. No vivimos en el engaño y el fango de desobediencia y pecado en nuestra vida. Le pide a Dios que le perdone y sigue adelante. No hay un santo sin pecado. Todos estamos contaminados. Porque mire, la senda para vivir la voluntad de Dios es ardua y tropezaremos a menos que nos apoyemos del Señor, lo escuchemos, dependamos del Espíritu Santo. Y decimos, tengo miedo de lo que Dios pueda requerir de mí. Mucha atención, mucho de lo que Dios nos pide no podemos hacerlo sin Él. Pero el Espíritu Santo vino a nuestra vida y nos selló como hijos de Dios al ser salvos. Por tanto, este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros para facultarnos a hacer cualquier cosa y todo lo que Dios requiera de nosotros. Esa es la seguridad divina. Así que, si fallamos no es su parte, y Dios sabe que cuando fallamos, Él está allí para perdonarnos. Y por ejemplo, tememos de lo que Dios pueda pedirnos. Tememos al fracaso. Y también otro de nuestros temores es el temor a la crítica. ¿Cuántas veces ha desobedecido a Dios por miedo a lo que alguien podría decirle sobre su vida? Es sorprendente cómo los cristianos pueden temer a las críticas de otras personas. Mucha atención. Si usted lleva una vida consagrada, lo van a criticar. Si lleva una vida consagrada, obedece a Dios, trata de andar en su senda y en su voluntad, será bendecido, pase lo que pase. Porque Dios está de su lado, vive en usted. Mire, Dios busca ayudarle, facultarle, equiparle, encomendarle la fortaleza, sabiduría y guía que requiere una vida consagrada, porque todos brillamos más cuando tenemos una vida consagrada. Entonces, permítame una pregunta sencilla. Al examinar su vida, no es asunto de nadie más y nadie puede leerle la mente. ¿Diría usted que está caminando en la voluntad de Dios para su vida? Ahora, no dije que nunca peque, no dije que nunca falle, no dije que nunca comete errores, no dije nada de eso.
Es decir, usted, que lo sabe mejor que nadie, ¿cree que camina en la voluntad de Dios? No el pasado, no lo que hará, sino al máximo de su conocimiento, ¿cree que anda en la voluntad de Dios? Habrá momentos en su vida cuando será más fácil ser obediente que en otros. Habrá momentos en los que le será muy difícil ser obediente a Dios debido a las circunstancias en las que se encuentra, que quizás no creó usted, sino alguien más. El lugar más seguro donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Solo usted puede ponerse allí. Y usted dirá, ¿cómo llego allí? Pídale a Dios que le perdone su pecado y le dice al máximo de su conocimiento, Señor, quiero que gobiernes mi vida, que guíes mi vida, muéstrame el camino. Y Señor, con tu ayuda, fortaleza y el poder de tu Espíritu, me esforzaré por seguirte. Nunca puedo prometerte que no volveré a pecar. Nunca puede prometerle perfección, no puede prometerle que siempre hará lo correcto, ¿verdad? Pero sí decirle, Señor, aquí está mi vida, este es el deseo de mi corazón y confiaré en tu Espíritu Santo que pusiste en mí y me prometiste el poder y la fuerza para obedecerte. ¿Es esa su oración? Padre, gracias, gracias por la gracia. Gracias por entender quiénes somos, dónde estamos y por qué estamos aquí. Gracias por tu disposición de entrar a nuestras vidas en cualquier momento, perdonar nuestro pecado, limpiarnos, levantarnos de nuevo y movernos al centro de tu voluntad. Te pido que nos hayas hablado a cada uno de nosotros y te pido por la persona que vino hoy sin saber nada de tu voluntad, que nunca pensó que tuvieras interés personal en su vida, que te entregue su vida a ti hoy. Gracias por amarnos, Padre. Gracias porque nunca, nunca, nunca desistes de nosotros. Y gracias porque en el momento en que pasamos de esta vida a la venidera, estarás allí, porque dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Decimos aleluya, en el nombre de Jesús. Amén.